Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! En esta lección seguiré profundizando en el análisis técnico y la acción del precio. Vas a aprender qué son las entradas, los tipos de entrada que hay y finalmente las señales de entrada que utilizaremos. Una entrada no es otra cosa que ejecutar una orden en un instrumento financiero. Ya sabes que existen órdenes de compra cuando entramos al alza y órdenes de venta cuando entramos a la baja. Lo primero que tienes que aprender llegados a este punto son los tipos de entrada que existen. Empiezo por la orden de entrada, que es la que tiene más matices, y continuaré después con el stop loss, el break even, el take profit y el trailing stop. La orden de entrada puede ser de compra o de venta. En la orden de compra entramos al alza y en la de venta entramos a la baja. Así de simple. Una vez sabes si quieres entrar en compra o en venta, tienes que decidir si entras al mercado o con una orden pendiente. Entrar al mercado significa que entramos al precio actual que tiene el producto financiero y esta orden se ejecuta instantáneamente. En cambio, una orden pendiente la utilizas cuando quieres comprar o vender solamente si el precio alcanza un determinado precio, que no es el precio actual. La orden al mercado solo tiene el matiz de si es de compra o de venta, pero las órdenes pendientes pueden ser de 4 tipos diferentes. El primer tipo es la buy limit o compra límite, que es una orden comercial para comprar al precio igual o menor que el indicado en la orden. En este caso, el nivel actual de precios es más alto que el valor establecido en la orden. Normalmente, las órdenes de este tipo se colocan a la espera de que el precio del símbolo al bajar hasta ese nivel empiece a crecer. La buy stop es el segundo tipo o compra stop y no es otra cosa que una orden comercial para comprar al precio igual o mayor que el indicado en la orden. En este caso, el nivel actual de precios es más bajo que el valor establecido en la orden. Normalmente, las órdenes de este tipo se colocan a la espera de que el precio del símbolo alcance un cierto nivel y siga creciendo. El tercer tipo es la sell limit o venta límite, que es una orden comercial para vender al precio igual o mayor que el indicado en la orden. En este caso, el nivel actual de precio es más bajo que el valor establecido en la orden. Normalmente, las órdenes de este tipo se colocan a la espera de que el precio del símbolo, al subir hasta un cierto nivel, empiece a caer. El cuarto y último tipo es la sell stop o venta stop, que es una orden comercial para vender al precio igual o menor que el indicado en la orden.
En este caso, el nivel actual de precios es más alto que el valor establecido en la orden. Normalmente, las órdenes de este tipo se colocan a la espera de que el precio del símbolo alcance un cierto nivel y siga bajando. Ahora ya paso a explicar qué es el stop loss. Esta orden sirve para minimizar las pérdidas si el precio del instrumento empieza a moverse en la dirección no rentable. Si el precio del símbolo alcanza el nivel de stop loss, la posición se cierra automáticamente. Esta orden siempre está relacionada con una posición abierta o una orden pendiente. La orden de break-even sirve para mover el precio a empate cuando alcanza cierto precio. Llegado al precio a este punto, desaparece la opción de perder dinero y ya solo puede morir la orden en empate o ir hasta el objetivo de beneficios. El cuarto tipo de orden es el take profit, que sirve para obtener beneficios cuando el precio del instrumento financiero alcanza el nivel estimado. La ejecución de esta orden lleva al cierre de la posición. Siempre está relacionada con una posición abierta o una orden pendiente. El último tipo de orden es el trailing stop. Como ya he explicado, el stop loss está destinado a minimizar las pérdidas, en caso de que el precio del instrumento empiece a moverse en dirección no rentable. Pero cuando una posición se convierte en rentable, se puede mover el stop loss al nivel rentable manualmente. Para automatizar este proceso se utiliza el trailing stop. Es una herramienta especialmente útil cuando el precio va avanzando con fuerza en la dirección que queremos. Así como en los casos cuando no hay probabilidad de seguir atentamente el cambio del estado de los mercados, se puede automatizar con un trailing stop automático y siempre está vinculado a una posición abierta o pendiente. Un ejemplo de trailing stop en una orden de compra es utilizar el último bajo del SAP para poner el stop loss. En estos casos puede haber take profit o no, dependiendo de la estrategia, porque no es incompatible usar el trailing stop y el take profit simultáneamente. Ahora te voy a explicar las señales de entrada que utilizaremos. Es importante que hayas visto la lección 4 del primer módulo, donde hablo de las velas japonesas, porque las señales de entrada son simplemente patrones de velas o tipos de velas. El primer tipo de entrada es la entrada con vela martillo. En este tipo de vela, el cuerpo se sitúa en uno de los extremos de la vela y es pequeño en comparación con la mecha. Y la mecha en uno de los lados es muy corta o inexistente y en el otro lado es donde es muy larga. El segundo tipo de entrada es el de cambio de color envolvente. En el cambio de color envolvente, la vela actual envuelve la vela anterior. El tercer tipo de entrada es el de cambio de color interno. En el cambio de color interno, la vela actual queda dentro de la vela anterior. El cuarto y último tipo de entrada es el de cambio de color estándar. El cambio de color estándar incluye todos los cambios de color que no entran dentro de los dos primeros tipos. Lógicamente, no vamos a entrar cada vez que hay un cambio de color.
o una vela martillo. Será el plan operativo el que establecerá los parámetros para entrar. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir. Y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.